Aparello para nuevos acuerdos. Israel en 2022 de una parte debe de aparellarse para defenderse en 5 frontes contra el Hamas, el Hezbollah, el Irán y la Siria, mas de la otra a ser reconocido eventualmente por 3 países musulmanes. Estos países son con los cuales existe un diálogo político y económico sin relaciones oficiales. Israel se asemeja a una cocona que se reencuentra solo en lo oscuro, mas no como una señora en la claridad por los dirigentes de estos países, los cuales son la Arabia Saudita, el Bangladesh y la Indonesia. La administración Biden y su secretario de Estado Blinken, demócratas en poder, desean a sus turnos mostrar una querencia enverso el país judío y así decidieron obrar para que Israel llegue a tener más relaciones oficiales con el mundo, sea árabe, sea musulmán. Una manera de mirar de hacer mejor de aquella de la administración Trump. De preferencia, visto el diálogo estratégico existente y el apoyo americano, si Israel es capaz de convencer de una manera u otra al rey saudiano, él podrá hacer aceptar la reconocimiento diplomática entre los dos países. Para arribar a una finalización semejante, la cual es muy importante para el nuevo Medio Oriente planificado por los americanos durante la presidencia de Trump, la administración americana deberá mostrar su fuerza. Es verdad, Trump no fue capaz de arribar a su voto sobre el establecimiento oficial de las relaciones israelo-saudianas porque no tuvo el apoyo menesteroso de los dirigentes de las dos partes. Malgrado la entrevista entre el poderoso príncipe Salman y el primer Netanyahu en tierra saudiana, no se pudo arribar a un compromiso. Mas esto no arrestó la colaboración existente en el campo de la seguridad, del cambiamiento de informaciones secretas y de la comunicación entre los militares de las dos partidas. Estratégicamente, la Arabia Saudita y Israel, como se sabe, tienen un enemigo común que es el Irán, contra el cual se deben protegerse. Además, hoy en día los saudianos se apoyaron sobre los Estados Unidos por ser defendidos por sus defensas contra el Irán. Mas con la decisión de Biden de trabarse del Afganistán y del Irak, ellos se sintieron perder la protección americana y miran de una parte de estar en contacto con Israel, mas de la otra, malgrado el conflicto yemenito, de debatir con el Irán. Dunque, el estado actual no está muy conveniente para los americanos a forzar a los saudianos a signar un acuerdo de jure con Israel. Mas Israel, si puede y si quiere, tiene un regalo para el rey saudiano en haciéndolo el guardián del Waqf musulmano del monte del templo, y así convencerlo a que acepte la reconocimiento de Israel sin mezclar la cuestión insolvable israelo-palestina. Viniendo al Bangladesh, país musulmano de 164 millones de habitantes en el sudeste de la Asia, que ganó su independencia en el año 1971 después de una guerra entre hermanos musulmanes de misma origen, es candidato a tener relaciones con Israel. Israel fue el primer país a querer reconocerlo,
mas la política árabe de aquella época no permitió a los dirigentes bengalíes de aceptar esta oferta y desde aquel tiempo no tiene relaciones con Israel. El Bangladesh hace parte de los 28 países que no reconocen la presencia de Israel en la lista de las Naciones Unidas y poco antes en el pasaporte bengalí había la locución que no es válible para visitar Israel. Bien entendido, actualmente esta locución fue abandonada, dando en sí a los bengalíes el poder de visitar Israel. Si bien entendido, el interesado puede obtener un visa de entrada. El casi 90% de los bengalíes son musulmanes, donde el nivel per cápita de cada uno de ellos no depasa los $2,000 al año, de un país pobre que necesita desarrollarse. En la capital Dhaka, voces en favor de tener relaciones con Israel, proveniendo de la inteligencia nacionalista, empezaron a ser sentidas por los dirigentes actuales, malgrado las hesitaciones de su primer Sheikh Hasina. Les parece absurdo de insistir a no reconocer, a reconocer solo la Palestina y dejar de lado Israel. La situación actual es diferente de los años 70. Hoy la India y la China, las dos potencias vecinas de las cuales depende el Bangladesh, reconocen a un alto nivel Israel desde 1992, porque ellos no. Un analista político bengalí dijo mismo en una de sus declaraciones a la televisión Al Jazeera: si nosotros reconocimos oficialmente el Pakistán, que mató casi 3 millones de nuestros hermanos bengalíes durante la guerra de independencia, ¿por qué no reconocer Israel, que fue el primer a querer ayudarnos a ser independientes? Veremos. Para Israel, en el futuro cercano, lo más importante va a ser tener relaciones diplomáticas con la Indonesia. Con una población de 270 millones de habitantes viviendo en 17,000 islas entre la China y el Oceanus, a mayoría musulmana, la Indonesia pretende hacerse una potencia mundial. Por esta razón, no se puede huir de no reconocer Israel, porque esto crea un anacronismo que no le da ayuda a su voto. Malgrado el dictador Sukarno, que se declaró por años contra Israel, su sucesor, Suharto, recibió Yitzhak Rabin en 1993. Shimon Peres visitó Yakarta en el año 2000 y el vicepresidente el viejo presidente Abdurrahman Wahid vino a Israel en 2003. Naftali Bennett, como ministro de la Economía, participó a la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Bali en 2013. Antes de la corona, casi 30,000 turistas indonesianos visitaban regularmente cada año Israel. El comercio entre los dos países desde 1967 no se arrestó de pujar a través de terceros países. En 1980, Israel vendió sus Skyworks aviones a este país y en estos dalcabos años, drones israelianos fueron mercados por su armada. En despartes de la presión de la diplomacia americana, la India y la China ven con un ojo positivo el reconocimiento de Israel por la Indonesia. De otra parte, Israel en día de hoy es reconocido por 6 países árabes que representan más de la mitad de la población árabe. Estos países luchan contra el fundamentalismo musulmán, el cual existe en Indonesia
y por esta razón, de punto de vista religión, la Indonesia colabora con ellos. De mi aviso personal, no creo que la Indonesia querrá ayuntarse con la Siria y el Yemen, mas al contrario de su interés en ser cercano de los Emirates, mas al contrario, su interés es ser cercano de los Emirates y de la Arabia Saudita. Por esta razón, pensamos que el próximo acuerdo de Abraham será hecho con la Indonesia.